tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM. Hoy queremos analizar, a pedido de algunos moradores de este cantón y ciudad de Loja, sobre el proyecto de ordenanza para peatonizar algunas calles de la ciudad de Loja y también de la ciudad de Vilcabamba. Nosotros hemos puesto el tema del presente programa de expresión política, el ruido de la peatonización de las calles de la ciudad de Loja. Ahora se incrementa también la ciudad de Vilcabamba. Eso lo estaremos analizando aquí en Expresión Política conjuntamente con Pablo Ortiz, quien hizo sonar las alertas de la ordenanza presentada por el concejal John Espinosa Villacrés ante el seno del municipio del Cantón Loja, que ya solicita que en un plazo de 60 días se pueda entregar un informe de movilidad por parte de las instituciones municipales o dependencias municipales sobre el tema. No sabemos si es tránsito o de qué índole el informe por parte de estas dependencias municipales que están encargadas del tránsito vehicular de la ciudad de Loja. ¿Y por qué lo destacamos en ese sentido? Porque una cosa es la movilidad y otra cosa es la conectividad. El trabajo de las dependencias municipales sobre el tema tránsito es de otra índole. Entonces no hay que poner en la misma taza todos estos ingredientes que pueden convertirse en tóxicos al momento de ingerirlos. En el caso que estamos señalando, muchos ingredientes de estos pueden empantanar o embotellar la movilidad de la ciudad y del Cantón Loja, porque si el espíritu va a la ciudad de Vilcabamba, tenga la seguridad que otras parroquias o otras ciudades que integran el Cantón Loja, a lo mejor sean visualizadas en ese sentido. Pablo Ortiz nos pidió hacer el programa sobre la peatonización y nosotros hemos puesto el titular El ruido de la peatonización de la ciudad de Loja, porque no es la primera vez que se escucha de algunos sectores e incluso de colectivos sobre el tratamiento de las calles de la ciudad de Loja, de cómo tienen que ser ocupadas y administradas las mismas por parte del municipio y ocupadas por parte de los ciudadanos. Y allí siempre hemos escuchado de las peatonizaciones, de las vías convertidas en ciclovías y en fin, un montón de variedades y definiciones que posiblemente al antojadizo de un sector se promueven este tipo de narrativas que no tienen en muchos de los casos ningún sentido, como por ejemplo la narrativa de convertir a las dos vías principales de la ciudad de Loja, como es la avenida Universitaria y la ex avenida Iberoamérica, que le cambiaron el nombre a Manuel Agustín Aguirre. Esas dos arterias viales son principales de la urbe lojana, pero un colectivo ya está proponiendo
no solamente la peatonización en su totalidad, sino que se construya un parque o la parte extensiva de los parques de la ciudad de Loja. No sabemos cuál es el concepto y definiciones y qué los motiva o los mueve para este tema, cuando el problema de la ciudad de Loja posiblemente es de otra índole, con otros factores y a lo mejor de otras formas, medios o mecanismos que sí debemos de ponerle la atención. Y por ejemplo, uno de los principales factores al problema de la crisis que tiene la ciudad de Loja, no económica, sino de garantía ciudadana y de seguridad, es la inseguridad jurídica que el municipio del Cantón Loja hasta el día de hoy no legisla en ese plano y en esas áreas que son vitales para poder ordenar lo que sería la convivencia civilizada de las ciudades del Cantón Loja, principalmente de la ciudad capital cantonal. ¿Y por qué manifestamos todo ello? Un ejemplo. ¿Por qué no se ejerce autoridad y fuerza jurídica sobre el tema, la ilegitimidad de muchas actividades que se desarrollan en las calles de la ciudad de Loja? Prostitución, contrabando, ventas ilegítimas y todo lo demás. Eso es generar una actividad de movilidad eficiente para evitar obstáculos a la movilidad que se está presentando cuando no se ejerce autoridad y cuando el cuerpo edilicio del municipio no ha cumplido los objetivos de poder actualizar los cuerpos jurídicos cantonales municipales. Entonces, si queremos hablar, por eso hemos puesto el nombre, el ruido de la peatonización. ¿Por qué el ruido de la peatonización? Recuerda, Lyndon, usted, principalmente usted, porque usted sostuvo y les denunció a los moradores de la calle 10 de agosto el peligro que se les acechaba y que de bajo perfil podía ir floreciendo. Le dijeron a usted, una familia distinguida, en el sentido de que usted es un atrasapueblos. Y como usted es un atrasapueblos, tenemos las consideraciones que el día de hoy ofrecen diariamente la calle 10 de agosto. O sea, esa realidad todos los días la ven los ciudadanos. Y los mismos propietarios están aterrados de lo que está ocurriendo allí. Y muchos de ellos querían que se mantenga la articulación vial. Pero como fue decisión política, porque a ellos les parece bien, se hace estas cosas de esta forma. ¿Qué pasaría si a los proponentes que están realizando este tipo de acciones se les peatoniza la entrada de su casa? Eso incluye la vía. Y si tienen un automotor, problema de ellos. Y si tienen personas adultas, problema de ellos. Y sería bueno que vendan los carros. Pero a lo que quiero llegar, el ruido es más intenso que la lógica de las cosas para una ciudad. Y lo voy a poner en el siguiente concepto. La calle 10 de agosto en este momento es insegura. En horas de la mañana, en horas de la tarde,
y peormente en horas de la noche. Y no solamente es la calle 10 de agosto la incidencia, allí está posiblemente lo más contundente de este problema social, pero eso irradia al resto del entorno, yo le calculo hasta unos 100 a 200 metros, que genera una inseguridad. ¿Provocada por qué? Por el tema de la peatonización de la calle 10 de agosto, porque son exactamente unos 200 metros de peatonización. Entonces, Lyndon, Lorena y Ciudadanía, ¿qué pasaría como están proponiendo de la peatonización? Hacerla en los niveles que está ya redactada la ordenanza. Criterio personal diría, eso no me va a afectar a mí, va a ser beneficioso más bien para el sitio donde estoy, pero el nivel de contaminación se va a incrementar y el nivel de delincuencia también. Entonces, la inseguridad, vamos a darle escenarios a los temas de inseguridad. ¿O qué es lo que pasa con los temas de la ciudad que se ha venido construyendo con inversión económica de los impuestos de los ciudadanos? ¿O cuál será el beneficiario? ¿O cuál es la intención? Hay que pensar de esa forma para poder equilibrar lo que está manifestándose de una posible peatonización. Y así un sistema o una variedad de propuestas en el tema de la peatonización. Yo creo que tiene que ser una política de Estado cantonal que nos pueda advertir, por ejemplo, cuáles son los fines y objetivos de estas propuestas. Y si en verdad es interesante una propuesta de peatonizar las calles, entonces vamos por lo pertinente, por lo lógico del tema. Exijamos al señor alcalde del Cantón Loja y al Cabildo que las próximas ciudadelas que se aprueben para su construcción y las que están en construcción sean exclusivamente peatonales, sin calles, peatonales, y que exista posiblemente algo para una ciclovía, que no dé cabida o cobertura o permita el acceso vehicular. Que se comiencen a autorizar este tipo de ciudadelas, estamos a tiempo. Y las que han sido construidas hasta hace unos 5 años atrás, cambiarles el tema de la conectividad. Yo quisiera ver si el municipio tendría la valentía de poder diseñar una ciudadela exclusivamente peatonal. Y también pregunto a los constructores de ciudadelas o de viviendas o de como se quiere entender, si ellos estarían en la capacidad de construir una ciudadela peatonal, solo peatonal, para ver qué ocurre con los ciudadanos que les interesa que las calles sean peatonizadas. A lo mejor vamos a tener un doble discurso. Esto sí en tal sitio, pero esto no en el sitio donde yo estoy. Entonces esa doble moral es la que tenemos que descubrir cuando se generan ruidos de lo que es la conectividad de la ciudad de Loja. No estoy hablando de la movilidad, sino de la conectividad.
Si el conectar es únicamente peatonal y si me están ofreciendo viviendas en esa ciudadela peatonal, en lo personal, yo valoraría al 100% si es pertinente adquirir allí un bien inmueble. Porque la conectividad permite el poder utilizar los diversos artilugios que ha descubierto la humanidad para su movilidad. Y la ciudad de Loja tiene que encauzarse en ese sentido. Que hay posibilidades turísticas al casco antiguo de la urbe lojana, sí, es muy cierto. Personalmente yo lo veo, pero no está haciendo bien direccionado la política económica de fortalecerlo a través de un sistema de movilidad y conectividad eficiente. Por ejemplo, el alcalde alguna vez dijo pico y placa en la ciudad de Loja. No es descabellada la idea, y a lo mejor debemos de ir a una instancia o sugerencia de ese nivel de cómo debemos de utilizar los automotores en la urbe lojana en determinadas jornadas, horarios o días en la ciudad de Loja. Por una sencilla razón, la limpieza del aire, habida cuenta de la situación geográfica de la urbe lojana, que es una olla, pero hay que analizar, hay que estudiar los problemas para poder razonar y ponerle sentido a lo que se está pidiendo. Ya le digo, Lindon, y ya está nuestro amigo Pablo Ortiz, que es el que pidió realizar este programa sobre el tema del ruido de las peatonizaciones de la urbe lojana. Lo que yo les he manifestado es mi criterio personal. Yo sé que a lo mejor tengo muchos errores, de hecho, hay muchos errores, pero este tema ya hay que ponerlo a discutir seriamente en el Cantón Loja. No es únicamente aventurar y decir, vamos a la peatonización. Lo bueno de la ordenanza que se habla de 6 meses para experimentar. Toda ordenanza tiene que tener un proceso de experimentación para pulir lo jurídico, la letra jurídica, y establecer el balance y el equilibrio de las formas que se quieren poner como ley en una ciudad. Entonces, ese es mi concepto. Y yo lo reto al municipio, sinceramente, y a cualquier constructor, que de aquí en adelante se construyan las ciudadelas y domicilios o condominios exclusivamente peatonal. Nada de poder tener infraestructura para que sea ocupada por un vehículo o pueda movilizarse por allí un vehículo. El mejor ejemplo que tenemos sobre la peatonización es la calle 10 de agosto. Pablo Ortiz, buenos días. Muy buenos días, estimado Pablo, estimado Lindo, muy buenos días. Disculpen un poquito la tardanza, tenía unas ocupaciones, pero estoy aquí para conversar. Bueno, hace pocos días pues te invité a hacer un diálogo de este asunto de peatonizar el centro de la ciudad. Nosotros tenemos una casa en el centro de la ciudad, entonces considero que o no se tiene una visión de futuro o las personas no tienen ni idea de lo que están proponiendo. Ya lo dijiste hace pocos momentos, o sea, el vivo ejemplo de esto es la 10 de agosto. Yo creo que si se peatoniza el centro de la ciudad, Loja se vuelve una chingana definitivamente. La 10 de agosto es una calle que se ha vuelto insoportable, y no solo por la cantidad de gente que circula en la 10 de agosto, que me parecería bien si el panorama y la estética tuviera otro matiz, ¿no es cierto? Pero tú hallas de todo, hallas vendedores, hallas prostitutas,
alias venta y expendio de sustancias psicotrópicas. O sea, no entiendo cuál es la idea de peatonizar el centro de la ciudad. Yo considero pertinente que no es, o sea, algo lógico. Y creo que se debería de llamar. Nos deberían de llamar a las personas del centro a preguntarnos si estamos de acuerdo. En Loja, lamentablemente, muchas de las decisiones se han tomado sin consultarnos. Ujú. Un ejemplo, y lo vuelvo y lo repito, nunca se socializó el plan Regenerar. Y ahí están los resultados. Debería de entenderse que debemos de ser más partícipe de la política y la administración pública a los ciudadanos. Pero de la misma forma que nos exigen que seamos más partícipes, las instituciones públicas deberían de llamar a la ciudadanía para darle el espacio. Pero aquí no nos llaman, aquí las decisiones obedecen más a intereses particulares que a intereses generales. Claro. ¿Sí? Pablo, pero ¿por qué te preocupa? O sea, la pregunta sería, yo hice mi comentario, puse mi punto de vista en el sentido que el ruido de la peatonización nuevamente asoma, y asoma casi en momentos políticos de la ciudad de Loja, en que unos sectores minoritarios de colectivos proponen a nombre de la ciudad que se cambie toda, a lo mejor una idiosincrasia de cómo se vino construyendo la urbe lojana. Porque si era la intención y si teníamos esa cultura de ser el tema de caminar y utilizar de forma peatonal el territorio vial de la ciudad de Loja, nuestros antepasados o anteriores alcaldes lo hubiesen hecho. Pero no fue así. A ver, hagamos un contraste de lo que sucede en el centro de la ciudad. Claro. Y también consideremos el nivel cultural de los lojanos. Yo entiendo y seguiré entendiendo que en Loja hay gente culta. No lo voy a poner. Hay gente culta. No lo voy a poner. Pero ya son, así, perdóneme, Pablito, son así contados con los dedos. Entonces, o sea, para poder hacer lo que se propone, o sea, peatonizar el centro, debemos de medir el nivel cultural de la ciudad, ¿no es cierto? Ujú. Primero. En segundo lugar, tenemos un tremendo problema con el centro de la ciudad. A las puertas del centro de la ciudad está el mercado centro comercial Reina del Cisne. Las personas que conviven en el centro, que conviven en el mercado Reina del Cisne, los expendedores y todos, mira cómo lo han transformado al mercado. Y el mercado no solo está en su margen de límite, No. sino ha sobrepasado, llega hasta el Parque Central. Llega hasta las puertas de la alcaldía y a la venta informal. Por eso. Entonces, o sea, que me digan, y perdóneme, voy a ser tan franco, no es cierto que el municipio con su cuerpo petroliano, que le digo yo, ejerce poder para controlar a la muchedumbre que convive en ese sector. No, no es No. así. Entonces, yo creo que primero para hacer eso, o sea, invitaría al concejal que está proponiendo tremenda barbaridad a que proponga cosas más, o sea, más lógicas, más llenas de ventaja para la ciudad. Mira, imagínate proponer peatonizar el centro cuando los lojanos tenemos problemas mucho más complejos. Yo voy a decir cosas tan importantes como estas. Yo no veo un solo concejal proponiendo reducir el nivel burocrático de la institución, que nos beneficiaría totalmente a los lojanos. ¿Ya? El problema de los ríos, te voy a contar, estoy apoyando a mi hija a hacer su tesis de ingeniería civil. Ya. Y estamos haciendo un estudio del nivel de contaminación del río Malacato. Es tremendo. Es tremendo, es inconcebible, si ya te hablo de laboratorio, es inconcebible que a nivel de coliformes fecales y coliformes totales sobrepasa los límites permisibles, pero en cantidades abruptas. O sea, estamos hablando de un río contaminado e incluso ya de nivel de vida extinguido, muerto. No, ya no hay. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, tú también te has de acordar, recuerda que hasta nadaban peces en el río.
Ahora, lo único que vas a hallar son jimbiricos, tal vez, y todavía de los que están. Ya. Pero aparte de eso, ya el río no solo está limitándose a sus características, como te digo, de tomar el agua y ver los niveles de contaminación, no, Sí. ya es pestilente. Sí, sí, Es una eso es muy cierto. cloaca. Ya. Te pongo otro ejemplo, que lo acabo de citar lindo, lo de la contaminación del río. A ver, yo no lo oigo a ninguno decirte, por ejemplo, cómo vamos a hacer que Loja, o sea, se desarrolle si no proponemos ni siquiera, o sea, una interacción entre la periferia y la zona urbana a través de mercados incluyentes, Claro. que pueda generar riqueza para Loja. No se propone nada. A ver, yo te consulto, porque o sea, el ruido de la peatonización yo lo vengo escuchando desde décadas atrás. Y cuando la ciudad era más pequeña, ¿por qué no hicieron ese trabajo? Porque allí a lo mejor era tu decisión. Si querías vivir en un sitio peatonizado, comprabas un bien inmueble. Caso contrario, no. Yo conozco la ciudad de Loja cuando era el casco antiguo, desde décadas atrás. Y toda la vida fueron vías de conectividad y de movilidad. A ver, Todas. aparte de eso, otra cuestión. Estás hablando tú del patrimonio histórico en la evolución de Loja. Claro. Te digo algo muy sencillo. ¿Tú recuerdas cuando era el carretero norte, lo que es el día de hoy la avenida Cuxibamba? Claro. Gran claro, Colombia, perdón. Gran Colombia, Gran Colombia. La Gran Colombia era el carretero norte. El puente Bolívar, el puente que hoy es la puerta de entrada a la ciudad, ese era el límite. Y de allí al carretero norte llegábamos a la parroquia rural urbana de El Valle. Y allí había la zona militar. Y de allí para adelante era la Nueva Granada, Las Pitas, y como paseo a Motupe, a la parroquia más lejana de la ciudad de Loja. Esa era la ciudad. Y yo recuerdo que eran las calles para la movilidad y conectividad. Es que tú no puedes, o sea, destruir ciertas características de la urbe. Imposible. Ya, te digo una cuestión. O Tú sea, dijiste algo, fortalecerlas. ya, indiscutiblemente hay un proceso evolutivo histórico. Ya, si el centro de Loja es para transitar, pues tiene que estar así, porque así la vamos a recordar. Ya, pero voy a tomar algo más importante. Ujú. Ya. Se les mete a hacer esta cuestión. Pero ¿cuál es el plan para darle vida a ese centro? ¿Qué? Salgan las vendedoras de verduras en sus canastitas o en carritos jalando para que vendan. ¿Ese va a ser el panorama de Loja? ¿Cómo se va a controlar el índice delincuencial que se va a generar a través de permitir la peatonización vial? Ejemplo, Quito Antigua. Ya. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Cerquita, Cuenca. Ya. Quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron los cuencanos? Se levantaron y les dijeron, no, esto no puede hacer así. Es que verás, te digo algo. No premeditan, o sea, creo que las ideas están durmiendo, a las 5 de la mañana se levantan, se les ve el sueño y dicen, no, peatonicemos la ciudad. Y enseguida cogen y proponen. Pero o sea, no se encargan de por lo menos hacer un esbozo a mano alzada y decir cuáles van a ser los problemas, cuáles van a ser las ventajas, la gente estará de acuerdo, no estará de acuerdo. Claro. No, pero el asunto es que, como tú dices, se despiertan a las 5 de la mañana, abren la cortina y a lo mejor están viendo qué es lo que ocurre en la calle. Y entonces todo el mundo se maravilla y dicen, ve, la gente cómo está caminando a las 5 de la mañana. No es que están caminando, están haciendo que sus mascotas hagan sus necesidades, eso es otra cosa. A ver, por ejemplo, en esa parte también, ¿qué se está haciendo para que la gente tenga conciencia de que si Nada. saca su animalito, recoge las heces? Nada. Te hago una pregunta, más todavía, discúlpame, como siempre me sabes decir, el que entrevista soy yo, vos no. Verás, quisiera invitarte a que recorramos unas 4 manzanas de la ciudad de Loja Ya. y veamos dónde no hay una baldosa rota, una falla del plan regenerar. Se está haciendo algo por mejorar, pero todos los meses nos están cobrando. Sí. Y Y- con recargas. Y el problema, y perdóname, con unos intereses que son abruptos. Sí. Ya. Con recargas. Ahora, dime una cosa, así como están proponiendo que se
haga el centro peatonal, ¿por qué no se están oponiendo a cómo se está dañando el patrimonio histórico? Ahorita todas las casas viejas ya están cambiando las puertas de madera y están poniendo puertas enrollables. Sí, incluso fachaleta. En los pisos ya han cambiado hasta la tabla antigua de Entonces, ¿qué están eucalipto con otro material. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O sea, yo siempre voy a decir, nuestros concejales son bien iluminados. Ujú. Ya no solo lo voy a meter a nuestro alcalde. No, creo que en la olla entran toditos. Sería bueno de invitarlo al señor concejal, y lo digo públicamente, Ya. para que me dé las razones por qué quiere peatonizar el centro y cuáles son las ventajas y desventajas, porque tiene que tenerla clara la panorámica. Yo puedo traer aquí un arquitecto especialista en urbanismo y puedo traer un sociólogo frente a los problemas que están dándose en la 10 de agosto para que le explique, ¿ya? Yo tal vez no tendré mucho conocimiento, pero los lojanos no tenemos todavía la cultura para hacer eso. Mejor dicho, no tenemos esa cultura como el europeo, que es ancestral, esa cultura de sus ciudades casi son el 100% peatonales. Y algunas simplemente les han insertado el tema de conectividad para utilizar estos artilugios que ha construido la humanidad. Yo te consulto algo, y tú ya lo dijiste algo. ¿Qué estudio tienen para determinar, o este estudio realizado, qué determina el por qué debemos de ir a una peatonización en la ciudad de Loja y en algunas ciudades y parroquias del Cantón Loja? Bueno, yo considero que, a ver, voy a decir lo siguiente, yo considero lo siguiente, o sea, para mí sería viable, por ejemplo, digamos, tú estás yendo a construir una nueva urbe, Uh-huh. tú estás yendo a construir una nueva urbe, estás yendo a construir un nuevo sector comercial. Allí se tiene que aplicar estos conceptos. Claro, por ejemplo, digamos, solo lo pongo, digamos, se va a construir otro Supermaxi en donde van a estar unidos otros centros comerciales. Para mí no hay ningún problema que se genere todo un plan ¿cómo te digo?, de peatonización para poderlo mejorar. Pablo, tenemos en línea a Nicolás Sánchez. Nicolás, buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo vas, hermano? Bien, Días. bien. Por salud, ¿puedo salir al aire? Sí, estamos al aire. Sigue nomás, Nicolás. Ya. Buenos días. Yo quisiera emitir un criterio acerca de que lo acabo de oír al... Sí, estamos al aire. A ver, estamos al aire, Nicolás. Sí, continúa, por favor. Sí, emitir un criterio acerca de que Sí, Nicolás. la pretendida peatonización del centro, ¿no? Porque miren ustedes lo que pasó en Quito con la peatonización del centro, que se convirtió en una guarida de todo lo malo que puede existir en una ciudad. Y de lo que tengo entendido, Sí, continuemos. Vamos a mejorar la señal, Nicolás, porque es interesante también tu criterio y tu opinión. Y bueno, estamos transmitiendo a través de la internet, por eso hay un retraso de 10 segundos, Nicolás, y allá hay una confusión a lo mejor del audio. A ver, vamos con Nicolás. Permíteme, Pablo, con Nicolás Sánchez. Nicolás, buenos días. Continuemos. está hablando el caballero de la pretendida peatonización del centro, ¿no? Ajá. Miren ustedes lo que pasó en Quito cuando lo peatonizó hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba ya empezó la famosa peatonización del centro, que fue una locura. Miren ustedes, el centro de Quito se ha convertido en una guarida de todo lo peor que puede existir en una ciudad. Usted en el centro, inclusive a partir de las 4 de la tarde, es peligroso ir al centro de Quito, ¿no? Y de lo que tengo entendido, tanto el gobierno central como la administración de Quito han gastado millones de dólares por tratar de
devolverle Claro. una vida sana Es una al centro de inversión Quito, y millonarias. no lo han logrado en más de unos 20 años, que sé que están en esta lucha de poderle devolver, de poderlo sanear al centro de Quito, y no han podido porque ya se posesionaron, y mucha gente, digamos, de mala factura, digamos así, por decirlo menos, inclusive han comprado ya las viviendas del centro de la ciudad de Quito, entonces es imposible sacarlos, ¿no? Mire usted, nosotros, acordémonos hace poco tiempo, el daño que se le hizo a la ciudad, a la ciudadanía de Loja, que vivimos en el centro, cuando cerraban las calles el día domingo, era una locura. No, y fue uno de lo que primero hizo el nuevo alcalde, el licenciado Quesada, fue quitar permitir el ingreso al centro de la ciudad, porque era totalmente muerto el día domingo, ¿no? Y ahora vienen con esta locura de quererlo peatonizar. Por Dios, verá, yo le advierto al señor concejal y al municipio de Loja, nosotros estamos organizados, nosotros no vamos a permitir que se peatonice la ciudad de Loja, el centro de la ciudad de Loja, ¿no? ¿Por qué no piensan en hacer parques? Mire, el municipio tiene terrenos, de lo que yo sé, tiene miles de terrenos en la ciudad de Loja. ¿Por qué no piensan en invertir un poquito en hacer parques? No. ¿Por qué? Porque, Lindo, no es porque eso solo les cuesta en papel. Aquí solo gastan papel en hacer una ordenanza, que a mí, y de lo que yo he conversado, le aseguro, Lindo, con el 100% de la gente que vivimos en el centro de Loja, y el 100% de la gente no está de acuerdo. No, eso quería decirle. Y por favor, ¿cuál es el concejal que presentó la ordenanza nomás? Muchas gracias. Gracias a Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez siempre ha vivido en el centro, toda la vida, A de lo ver, que yo conozco. te comento que se ha creado una idea a nivel del centro he hablado con algunos vecinos y les he propuesto que para mejorar, o sea, la ciudad, ahora que ya se acercan nuevamente las fiestas, o sea, los lojanos tenemos que ser partícipes, tenemos que colaborar de alguna forma. Entonces, por ejemplo, le dije, ¿qué le parece, por ejemplo, antes de que se inicie lo de las fiestas del famoso Festival de las Artes, salgamos con las mangueritas, con escobas, barramos, dejemos las calles bonitas para que Loja se vea agradable hacia el turismo? Malo o bien, el Festival de las Artes trae turismo a Loja, y tenemos que aprovecharlo. ¿Ya? Y si los lojanos como ciudadanos no colaboramos, pues la institución tampoco puede ser la que se encargue de todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que colaborar, aunque muchas personas son reacias a colaborar con la institución, porque la institución no cumple su rol. Ya. Ahora, el señor Sánchez acaba de hablar, y no solo es él, son todos los que estamos en el centro. Nosotros no vamos a permitir que se haga esta barbaridad. Y Nicolás dice que están organizados, Sí, y me parece bien. En el sector nuestro también estamos organizados. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, ni vamos a estar. Desde yo, Vamos, sí. personalmente. Esa es una barbaridad, o sea, es que no tiene lógica. A ver, algunos dirán, claro, es enemigo del otro sector. El que está proponiendo la ordenanza es el doctor John Espinosa Villacrés. Y ha pedido 60 días para que se emita un informe de las dependencias municipales de tránsito. Yo les manifesté, tránsito es una cosa, conectividad y movilidad es muy diferente. A lo mejor allí pierden el año los señores de tránsito. Y se los digo con toda la solvencia del caso. A ver, es que verás, lamentablemente los actores de poder, o sea, creen que todo lo puede hacer a través de la fuerza. Entonces, ejecutan acciones para movilizar organismos o instituciones que pueden ejercer poder sobre la ciudadanía. Pero lamentablemente el municipio está tan venido abajo que nadie les va a hacer caso. Y tránsito no se debe de meter sin antes tener claro el panorama de qué opinan los ciudadanos frente a esto. Claro. Porque lamentablemente, aunque les duela, nosotros somos los mandantes. Nosotros decidimos si está bien o está mal alguna cosa. Correcto. Por supuesto que como ciudadano, a lo mejor, si me dicen, te voy a poner un ejemplo. ¿Saben qué? Vamos a sacar a toda la gente del mercado, vamos a remodelar ese mercado, lo vamos a volver un mercado especializado, porque lo podemos hacer. Y luego de eso se lo va a manejar de otra forma.
Así se oponga toda la gente que está en el mercado, pues yo voy a apoyar. No porque sea un mal ciudadano y esté en contra de la gente que trabaja dentro del mercado. No, 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 no. ¿Por qué? Porque cada cosa que mejoramos para el bienestar colectivo, porque no solo para el bienestar de uno, sino colectivo, va a recaer sobre el nivel de satisfacción que como ciudadanos vamos a tener dentro de nuestra Tú ciudad. dijiste algo muy importante, tenemos que razonar la fuerza económica de la ciudad. Y Nicolás Sánchez dijo algo más interesante, estamos organizados para evitar la peatonización. ¿Por qué? Porque aquí viene una pregunta, a lo mejor que debemos de hacerla. ¿A quién le interesa depreciar los bienes económicos del centro? En lo particular, yo no estoy de acuerdo en que por dar este tipo de prebendas a determinados colectivos, los predios, el valor económico de un predio, caiga al piso. Ejemplo, la 10 de agosto. ¿Tú crees que el valor económico de ese predio es el que diga el propietario? No, entra la oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que haces tú primero? Nivel de conectividad y de movilidad. Ha peatonizado y las circunstancias que se presentan diariamente, ¿sabe qué? Si usted me dice 500,000, para hacerle un favor 100,000. Sopesemos, o sea, más que eso, sopesemos el estatus económico lojano. Ya. A ti te cogen y te dicen tu casa ubicada en el centro, el municipio, porque son iluminados para poner precios. El municipio te dice... Peguémonos al micrófono, Ya. Paulín. El municipio te dice, su Y predio con las urbano... debidas disculpas, no se Paulín. preocupe. El municipio te dice, su predio urbano, como está ubicado en el centro, tiene un precio avaluado por el municipio en 1.200.000, en 1.300.000, en 2 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ya. Cada año te cobran el impuesto predial urbano. Tú pon a vender el inmueble que vale 2 millones. ¿Sabes qué te va a decir un inversionista? ¿Usted cree que yo voy a venir a invertir 2 millones en Loja si lo puedo hacer en Cuenca, en Guayaquil o en Quito y comprarme una casa que me va a dar muchos más beneficios que en Loja? Claro. Entonces, el señor concejal que propone tremenda barbaridad no conoce eso. Pero sí conoce, por ejemplo, lo que me acabas de decir, cómo ponerlo a tránsito listo para poder, o sea, pensando primero en las multas, pensando Claro. en ese tipo de cosas. Eso. Sí. Esa es la cuestión. Y perdóname, pero qué equivocado que está el señor. O sea, piensa tal y cual como el que me gusta, casi no me gusta nombrarlo. Piensa igualito. Como José Bolívar. Piensa igualito, igualito. O sea, ¿cómo te digo? Hasta la trascendencia y la ideología política se hereda de los monarcas. Pero lo que pasa es que este monarca es atrasa pueblos, ese es el asunto. Y te voy a decir por qué no es conveniente la peatonización en el centro de la ciudad de Loja. Simplemente analízalo. Puntos geográficos de conectividad y de movilidad. Norte, sur, este y oeste. No, pero peor que eso. Loja es una ciudad de por sí enfrascada. Por las características geográficas te estoy señalando esa cuestión. Una ciudad que las calles de son los tan puntos pequeñas, cardinales. no permite movilidad. No, y las cosas aquí, como te digo, se hacen sin previo, como te digo, sin previo estudio. A ver, yo te pongo a consideración que tanto hablen porque, o sea, la parte histórica hay que revisar de la urbe lojana para intentar producir este tipo de conceptos. Nicolás Sánchez dijo algo, Quito antiguo, para rehabilitarlo. Yo escuché, creo que hace unos 6 meses atrás, que les costaba millones de dólares el poderlo equiparar como fue en los años 70, el nivel que tenía, hasta los 90, dice Lindo. Pero, y yo te digo una situación, 1970, si no mal recuerdo, hasta el 75, la calle Lauro Guerrero no existía. ¿Por qué no hicieron peatonal todo eso? Si estaba en la mente el tema de la peatonización porque tenemos que caminar. Y no estoy equivocado, o sea, 1970 hasta el 75 la calle Lauro Guerrero no existía. Pero peor que eso, estimado Pablo. ¿Recuerda que ya cerraron una vez la Lauro Guerrero?
Lalo Urdes, perdón, Lalo Urdes, ya la cerraron también, ¿sí Sí. recuerdas? Claro Y que le recuerdo. Y le funcionó. Imposible. Ya. Fue un caos. Pero yo me voy más allá de lo... Bueno, no podemos desechar los hechos, ¿no es cierto? Pero me voy más allá. O sea, ¿la 10 de agosto te ofrece alguna ventaja? Droga, el otro día, servicios verás, sexuales y... El otro día oí como pertenezco a esto del momento en Loja, Ya. no pertenezco, lo sigo. Vi algo, algunas opiniones tan absurdas, como por ejemplo, el señor que vende las medias está hasta las 10 de la noche vendiendo las medias, apoyémoslo como lojanos. O sea, ¿quién vende a las 10 de la noche medias? O somos ingenuos, o nos hacemos los ingenuos, o perdóname. Estás como... No hemos evolucionado, Sí. no hemos, o sea, salido de la ignorancia para llegar al conocimiento, sino hemos salido de la ignorancia para llegar a la estupidez. Es como yo a las 20 horas por la 18 de noviembre, obligadamente se ve la 10 de agosto por allí. Y todo el mundo habla de que hay que apoyar, que es un problema social. Problema social es a lo establecido legítimamente en el Cantón Loja. Allí tenemos que comenzar a razonar. Pero hay algo. Entre la 10 de agosto y 18, veo a una persona con una cajita de madera, con 4 cajetillas de cigarrillo, de mañana, tarde y noche. ¿Será comercio? Es lo que debemos de preguntarnos. Verás, O sea, proponer estas cosas. Veamos lo que está ocurriendo en la 10 de agosto. Estudien el problema del centro comercial. vamos, a lo mejor nos van a decir que es lindo hablar detrás del micrófono y no proponer ideas. No, yo los he propuesto, por si acaso. Yo tengo una idea muy, muy noble. A ver, hay muchas cafeterías a lo largo de la 10 de agosto, hay muchas heladerías, hay muchos lugares de venta de comida. Ya. Proponles tú que saquen parasoles, algo muy bonito y la hagan agradable para que la gente vaya, se siente, se tome un café o se tome un helado. ¿Sabes por qué no funcionaría? Por el desorden que genera la gente que viene del mercado. Está ya tomado. O sea, las costumbres no tan claras están tomadas. Y yo te hablaba de la ciudad de Loja antigua. Sí. ¿Loja qué era? Armonía, paz y decencia. Antiguamente. Y te voy a poner un ejemplo, que es visible. Por eso digo, o sea, razonen, no escriban cualquier cosa que le diga un grupito. ¿Sabes qué? Tienes que hacer las calles para yo ir con mi mascota peatonizadas. No, razona. Para eso son concejales, para eso son parlamentarios, para parlamentar. Calle 18 de noviembre, tomemos el espíritu de la 18 de noviembre, desde la puerta de entrada de la ciudad hasta lo que es el sector de la gobernación de Maynas a la altura de Supermaxi. Que no había antes eso, esa calle ni Supermaxi existía anteriormente. Eran terrenos de la Fundación Daniel Álvarez. Ahora te pongo el ejemplo. Desde la calle, desde la puerta de la ciudad hasta la José Antonio Imbabura, hay una tranquilidad. Desde la Imbabura hasta la Colón, allá hay un problema. El Parque Simón Bolívar es una contaminación social muy grande, contaminación social muy grande. No estoy hablando cosas desajustadas. No, es una realidad. Es una realidad. Desde la calle Colón hasta la 10 de agosto, tú tienes que andar con cuidado. Es insoportable. Ya. Desde la 10 de agosto hasta la calle Mercadillo, es una oscuridad absoluta. Desde la Mercadillo hasta lo que es el inicio de Supermaxi, hay una reactivación económica importantísima en horas de la noche. ¿Y cómo se mantiene? Y no han hecho mayor inversión, ni las instituciones digan, aquí ponemos policías para controlar la seguridad. No, se desarrolló por sí sola y tiene una fuerza de seguridad envidiable. Entonces imagínate, o sea, cómo se desgastan los temas
potenciales de una ciudad por permitir situaciones adversas a lo que no ha sido costumbre y tradición de un pueblo. Vamos un poquito más allá. Lamentablemente, o sea, no lo digo lamentablemente no lo digo lamentablemente por algo negativo, pero lamentablemente en Loja todo se concentra en el centro de la ciudad. El comercio, la banca, la institucionalidad. Ya no tanto, ya se ha movilizado alguna parte comercial, no de servicios, sino de otras actividades económicas que me parece interesante. Ya. Pero hay un potencial que debemos, como tú dijiste, fortalecerlo, no deprimirlo. Por supuesto. Pero sigo, o sea, te juro que el día en que te llamé no me calzaba la idea. No me calzaba la idea. Yo decía, primero me senté y dije, voy a meditar antes de opinar, voy a leer, voy a ver. O sea, ya tendrá el estudio para poder haber propuesto esto. Ya habrá meditado lo que está sucediendo en la 10 de agosto. Ya tendrá listo cómo va a controlar el mercado, porque el mercado es el que nos trae a la 10 de agosto este problema. Y no dudes que si se peatoniza todo el centro, el mercado se va a adueñar del centro. Claro. ¿Ya? Entonces ya se tendrá previsto eso, ya se tendrá previsto... Tú me estás hablando ya de las amenazas que significa la peatonización. ¿Se han estudiado esas amenazas? Es que eso es lo que estoy preguntando. Mira, el ciudadano común, el ciudadano que trabaja todos los días, el ciudadano que va a las instituciones todas las mañanas, ya no va con la tranquilidad que iba hace 10 años. Va con zozobra. Va con zozobra si me van a asaltar, no me van a asaltar. Así vivimos ahora los ecuatorianos. Aparte de la carga política que llevamos que todos los días nos carcome. Ya. Y sumar a eso, o sea, otro problema que se va de... Porque para mí peatonizar el centro va a recaer en el mismo problema de la 10 de agosto. No es cierto que el municipio va a hacer todo lo posible para arreglar, para mantener todo de lado. Perdóname, ni siquiera arreglan la institución y van a arreglar el resto de la ciudad. Entonces, no. Y ahí sí te digo algo. Ahí no solo el hecho, porque esto ya no es culpa del alcalde. Entonces no debemos de recaer sobre el alcalde. No, eso no es culpa del alcalde. Esto no es culpa del alcalde. ¿Ya? Más bien él guarda silencio frente a este problema cuando él también debería de pronunciarse. O sea, la ciudadanía no quiere esto. No quiere esto. ¿Ya? Y por antojo de una persona no puede darse una cosa sin antes consultarnos a los que habitamos, a los que tenemos nuestra residencia. Antes dijiste algo, podrá ser cierto, no podrá ser cierto. A lo mejor hay pretendidos intereses para desvalorizar los predios urbanos del centro y que alguien quiera adquirirlos, para luego de eso transformar las cuestiones. Porque los políticos aquí no piensan, como te digo, a futuro por el beneficio colectivo, sino piensan a futuro para ver cuánto pueden sacar de aquí a 10 años. Claro, exactamente. Ahora, yo te pongo un ejemplo que la mayoría de la gente lo ve, y yo también lo vi, y circulaba, me movilizaba en mi vehículo, en el Parque San Sebastián, en el Portal. Tú sí te ubicas allí. Yo recuerdo que mi esposa dice, mira lo que está ocurriendo allí. Regresé a mirar, pero paré el carro para ver. A las 8 de la noche, prácticamente ya gente foránea habían tendido colchones y estaban durmiendo en el Portal. La amenaza. ¿Por qué? Porque el Portal permite eso, permite albergar todo eso. No lo han gobernado, no exigen respeto a la ley. Entonces, peatonizar algunos sitios. Yo recuerdo, les decía, en Las Artes, vamos a cerrar la calle Lourdes porque Las Artes. Le digo, y la calle Lourdes no está conectada a Las Artes en ningún momento. Pero luego, si van a cerrar, tienen que poner guardias para evitar que toda la calle se convierta en un dormitorio general de mucha gente que está en las calles de la ciudad de Loja. Casi se produjo eso, pero el Portal lo utilizaron como dormitorio muchos migrantes que están en la ciudad de Loja. Verás,
Te voy a contar una cosa que sale a la luz a raíz de un estudio que estamos haciendo sobre mercados incluyentes. Ya. Hemos estudiado los dos mercados, el mercado Reina del Cisne y el mercado Gran Colombia, ¿ya? Ujú. El problema que tú ves de los vendedores ambulantes del mercado son la misma gente que tiene los puestos, que manda a sus familiares, a sus hijos a vender los productos y a generar el desorden. Ahora, los defensores argumentan que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Nadie está en contra de que trabajen, por favor. No, Nadie todo el está en mundo contra. tiene derecho a trabajar Ya. según la Constitución, pero también cumpliendo la ley. eso, cumpliendo la ley y entendiendo que la urbe tiene que ser un lugar ordenado en donde todos los ciudadanos se sientan tranquilos y vivan en armonía. Pobres, ricos, negros, colibrices y de todo. Perros, gatos y garabatos. Eso es lo que no se Ya. entiende. Eso es lo que no se entiende. Entonces, yo digo entre mí, yo veo, por ejemplo, y en algo que en realidad hay que darles la razón a los petrolianos que te estaba diciendo. Yo los veo todas las mañanas, cómo todos se paran para controlar la muchedumbre. Y la muchedumbre asume, porque está manejada por ciertos políticos, que tiene todo el derecho de hacer lo que le da la gana. Y Si no es es posible, así. hasta pegarlos. No es así. Entonces, en realidad, date cuenta, tener que llamar al ejército y a la policía para controlar eso. O sea, a ese extremo hemos llegado. ¿Ya? ¿Sí? La sociedad ecuatoriana, como te digo, se ha dividido en dos grandes grupos que hemos heredado de los resentidos sociales. ¿Cuáles? Los que asumen que tienen derecho a hacer todo y los que dicen y a los que les gritan que tienen la culpa de todos los males que tenemos los ecuatorianos. Ahora nos odiamos como sociedad. La gente de abajo cree que la gente que progresa es su enemiga. Sí. Y la gente de clase media o la gente rica está también empezando a odiarlo al pobre. ¿Sabes por qué? Porque lo ve que reacciona contra él. Esa es la sociedad que nos han heredado en los últimos 15 años. La construyeron así Sí. políticamente. Sí, entonces, es que lo que pasa es que detrás, y ¿cómo te explico? Detrás del odio hay todo lo que decía el señor Sánchez. Hay toda la maldad que tú puedas ver. ¿Cómo puede ser posible, estimado Pablo, que nos representen prostitutas, ladrones, narcotraficantes, delincuentes, y la gente de abajo es la que lo aplaude? Entonces eso está mal. Los ecuatorianos ya no somos hasta los años 2000 creo que los ecuatorianos éramos una sociedad que todavía nos apreciábamos, nos dábamos la mano. Aunque el ecuatoriano es solidario y lo demostró en el terremoto de Manabí, Sí, señor. ¿ya? Pero lamentablemente también hemos creado una sociedad que se odia y es capaz de matarse, Ujú. ¿ya? Entonces, a eso nos han llevado los políticos. Claro, el nivel de los políticos, por ejemplo, le dicen a un sector, utiliza las calles porque tú tienes derecho y está garantizado en la Constitución. Yo también cometí un error cuando decían el comercio autónomo está regulado en la Constitución. Y claro, y pasábamos así hasta que un día, por una circunstancia, me detuve a pensar esa palabra, comercio autónomo, y abajo había un desglose pequeño. Entonces me di cuenta de que no es así. O sea, la mala interpretación política hace esas conjeturas y le dicen, sigue, aquí estás en tu propiedad que puedes hacer lo que te dé la santa gana, para no decir lo que dijo el exmandatario que también producía todo ello, la regalada gana. Entonces, el comercio autónomo no es que está suelto, y resulta que el comercio autónomo es el comercio formal, no el informal. El comercio ilegítimo es el que sanciona y castiga la ley. Voy a retomar unas palabras de Agustín Laje, que Ya. me parecen muy acertadas. La Constitución y la normativa no se crearon para que el Estado tenga ventaja sobre el ciudadano, sino para que el ciudadano pueda defenderse del Estado Sí. y de sus instituciones. Pero lamentablemente nuestros políticos lo acoplaron y las hicieron de acuerdo a sus conveniencias. Date cuenta, voy a decir lo siguiente.
Hablemos políticamente y nos estamos metiendo a un tema que no es el que veníamos a conversar, Pero bueno. no, es bueno. pero Pero puede calza. desembocar en el tema del ruido de la peatonización en la ciudad. Indiscutiblemente. Mira, todo el mundo, bueno, se ha visto, yo creo que las famosas marchas por el alza de la gasolina no fueron lo que esperaban, No prosperaron. pero hubo movilización. Ujú. Toda la movilización con banderas rojas. Todas, gente progresista, de izquierda, todas. Pero te hago una pregunta y me voy más allá de cualquier criterio que me den. ¿Tú viste que los sindicalistas, los directores de los movimientos de izquierda salieron a protestar por lo que pasa en el Hospital del Seguro en Cuenca? Porque No. también deberían de protestar. Debieron de haber protestado. De- Porque el daño es más grave que el alza, no, la sinceración del valor del combustible. Ahora, o sea, y como te digo, como no se molestan ni siquiera en leer un libro o la prensa, porque ya sabes lo que opinan de la prensa, ¿ya? Entonces no entienden los verdaderos problemas. El problema del combustible y de los famosos subsidios, el problema del gas, no afecta a la clase de gente baja, enriquece más a los ricos. Se los ha demostrado, se les demuestra, pero lamentablemente son tan tercos que no entienden las cuestiones porque parece que la mente de ellos ya está, o sea, hecha para eso. Justamente el otro día le contestaba a alguien a través del WhatsApp y le decía que de la misma forma que salió a protestar, porque con orgullo movía la bandera protestando, le dije, pero no te vi en las calles protestando por la señora Argudo, por lo que hizo la señora Argudo en Cuenca. Que destruyó el IES. Claro, date cuenta, 14 familiares trabajando en el seguro y solo ella con 1.280. El resto sobrepasan los $2.000. Lo visible de ella. Ya. Yo te digo una cuestión, ¿por qué no se toca esas cosas? Porque el sindicalismo es parte de eso. ¿Ya? Mira, ahorita todo el mundo se opone a que no toquen el sindicalismo de Petroecuador, de SELEC y de todo. No, que los toquen, porque esos ya no son privilegios sindicalistas ni luchas sociales. Esos son mafias enquistadas para beneficiarse. Entonces, ahora entiendo. Yo sé que el seguro se lo tomó como botín político, yo sé. Y se ha tomado y se lo ha hecho una caja chica por los gobiernos. Pero el verdadero problema no ha estado en eso. Ha estado en lo que se llevan estos sinvergüenzas que han sabido estar detrás del seguro. 14 familias de esta señora. 14 familiares. Si sumamos el rubro económico de esa familia, creo que superaría los $200,000 mensuales una sola familia. Y no solo hablamos de sueldos. No. Han sabido manejar los dispensadores de venta de Todo productos, eso. los contratos para compra y venta de medicinas. Sí, horas extras. O sea, ha sabido ser todo un enmallado de bellezas. Pero a nadie lo vi protestar. A nadie de izquierda lo vi escribir. Entonces, aquí todo es hermetismo. Es cierto lo que dice Milei. Los zurdos, cuando es las cosas a su favor, no dicen nada. Pero- O la justifican de las formas más absurdas que hay en el mundo. Pero cuando las cosas no están de acuerdo a cómo ellos piensan, salen, protestan ya. Y lo está. O sea, yo digo entre mí, solo hay que leer y ver noticias. Y Milei les dice, si le das 1 centímetro a un zurdo, te va haciendo la fiesta. Pero es que es lógico, yo te digo una cuestión, vuelvo a repetir, y no quiero caer en Chauvinismo. herir, en chauvinismos o en herir susceptibilidades. Recuerda tú hasta los años 90 el peso que tenían nuestras universidades. Sí, la Recuérdalo. Universidad Nacional de Léjora era en América del Sur una Yo prestigiosa. recuerdo que venían chilenos a estudiar Claro. acá. Lo que pasa es que hubo una intención, y te lo voy a hacer sincero, yo lo dije hace años y no lo volví a repetir. Hubo una intención planificada políticamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Loja no fue afecto a esa ideología, a pesar de tener sectores de izquierda bien establecidos en Loja. Pero no fue así. Entonces, la mejor forma de atacar el orgullo lojano, ¿cuál fue? Te ataco la parte de la ilustración, te degrado la universidad.
¿Recuerdas tú que nos enviaron a un señor que parecía hombre o mujer? No sabes, porque tenía una colita, no sabemos de qué. Pero ese individuo vino y hizo las del que le dio contra la Ilustración de Loja. Este señor Tomás, que hablaba muchas vulgaridades, destruyó la universidad. Y un asambleísta fue el que lo ayudó para que haga todo eso. Preguntémosle a un amigo que me pasa saludando cuando hay reuniones grupales, el ex asambleísta Ponte, no recuerdo el nombre de él, fueron los que dijeron, no, la intervención es lo mejor que le puede pasar a Loja. Richard. Entonces, imagínate, ese fue el nivel de ataque que tuvo la ciudad y provincia de Loja por parte de un gobierno, que nadie lo ha dicho. Las plumas izquierdistas nunca van a escribir ese dato histórico, pero yo sí lo vi. Entonces, ¿qué es lo que quieren pretender con el tema de la peatonización? Me pregunto yo, porque este es un ruido que viene constantemente y en momentos de procesos electorales aflora en la piel de los ciudadanos. Te voy a contar algo, porque hace poco acabé de hacer un pequeño artículo. Mira, qué paradójico, ¿no? Hasta los años 90 se ha comprobado hasta los años 2000 se ha comprobado científicamente que, como era normal, el IQ de la sociedad ha evolucionado. Pero a partir del 2000 en adelante no ha aportado, o sea, el IQ no ha aportado. ¿Ya? Ahora, Ya. Latinoamérica tiene un tremendo defecto. ¿Y sabes por qué? Porque todavía verdaderamente no se han arrastrado en el piso. O sea, nuestra tierra es un mar de privilegios. Mal o bien, perdóname que te lo diga. No mal hemos o bien, sufrido como pueblo. eso. O sea, por ejemplo, date cuenta, Europa arrasada por 2 guerras mundiales, Claro. las famosas pestes, las famosas pandemias. Entonces han sufrido. Estados Unidos sufrió en carne propia 2 guerras. Claro. No es que Estados Unidos simplemente ha sido un paradigma que todo ha tenido gracias, no. No, la No. guerra de independencia y la guerra de secesión, que es, yo leía que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Por supuesto, date cuenta que yo no había sabido que los problemas psicológicos pueden heredarse genéticamente. Claro. Se han sabido venir cargados. Entonces, por ejemplo, el resentimiento social como tal que tiene una persona frente a la sociedad o a la institucionalidad, tranquilamente lo heredas genéticamente a tu hijo y se recrudece con el ejemplo que tú le das. ¿Ya? O sea, viene predispuesto para eso, ¿ya? Ya. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Es lógico que se propongan estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos un tremendo bajo nivel cultural. O sea, la gente no entiende las cosas. El europeo indiscutiblemente tiene un nivel cultural que va a aceptar. ¿Tú has visto que un europeo saca un papelito y lo bota al suelo? No. No. Mira, yo recuerdo en Chicago hasta habían ceniceros para que la gente ponga las cenizas del tabaco en los ceniceros en las calles. ¿Ya? Pero ¿quiénes conquistaron, quiénes llegaron a Chicago? Entonces, estas son las cuestiones. Ahora, yo no estaría en desacuerdo que se peatonice el centro, si nuestro nivel cultural y la incidencia de muchas cosas que están alrededor del centro, no tuvieran ese poder de injerencia que tienen. Claro. Estuviéramos de acuerdo que Loja sea linda, pero ya se debería hacer al lado de eso, un tremendo plan o un proyecto turístico que vaya a generar un movimiento agradable en la ciudad. Pero lamentablemente no podemos. Pero mira, pero por ejemplo, nuestra idiosincrasia es muy diferente a la europea y americana. Los americanos prácticamente tienen mucha bagaje cultural del europeo, porque Estados Unidos es pura migración de europea. Indiscutiblemente. Y hay algo que aquí en Loja debemos de hacer. O sea, por eso digo, abrir el debate sobre el tema de cómo tenemos que ir edificando nuestra urbe lojana, basado y versados en realidades tangibles, no en conceptos intangibles, exportados posiblemente. Y voy a poner un ejemplo.
Tú recuerdas del tema de la Lourdes, que dijeron que era una calle colonial y que era la primera calle. Una falsedad absoluta. La primera calle sería la calle que estaba la catedral donde Alonso de Mercadillo dijo, aquí se funda la ciudad de Mercadillo. Por lógica. Y otras situaciones más. Pero para hablar de esos temas, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la historia de nuestra ciudad. Toda la vida hubo movilidad y conectividad, incluso con las carretas aladas por una bestia. Yo recuerdo. Y después la bestia fue sustituida por el hombre porque las carretas las jalaban los hombres. Acuérdate, Claro. y se paraban a lo largo cerca de León. ¿Cómo se llamaban esas carretitas? Que No recuerdo No recuerdo, ya. pero claro, y se ponían, y una persona es la que le daba la fuerza motriz humana. De allí vinieron los carros, que eran pocos, no es que había un montononón de carros. Entonces, preguntémonos, ¿cómo fue diseñada la ciudad de Loja? ¿Para qué fue diseñada la ciudad de Loja? Lo que tenemos que hacer es comenzar a discutir y debatir. Pablo, Nicolás, señor alcalde, señores concejales. Loja se moviliza por automotores, los ciudadanos. Ponemos limitantes reglas a esa movilización para no cambiar el paisaje arquitectónico que ha sido la tradición de Loja. ¿Y cómo podemos fortalecer económicamente a estos sitios? ¿Cómo conectamos de norte a sur y de este a oeste? Claro. No, en algunos sectores de Quito, no sé si tú has visto que también, o sea, desde el suelo salen unos para impedir durante ciertas horas el paso de los vehículos para que sean peatonales por las horas pico. Pero es con Sí, reglas claras. sí, claro. Verás, voy a decir algo, o sea, el asunto es el siguiente. Voy a ser un poco crudo en esto. Yo trabajo mucho con los planes de ordenamiento territorial. Ya, los PDOT. Pero si ni esos son reales. Todito eso es coge, copia y pega. ¿Tú estuviste el último que invitaban a una socialización de ello? No nos invitan. Mira, yo te dije un día, no es mucho de mi agrado este muchacho Chalaco Castillo, creo que es. Carlos Chalaco. A veces habla demasiadas cosas. Pero te digo, en muchas cosas tiene razón. Ayer veía un video que ha sacado sobre el famoso, ¿cómo se llama? Donde teníamos las jirafas y todo. El zoológico. Ya, en realidad es una vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, por el un lado nos cargan la idea de que los animalitos tenemos que cuidarlos, de que el bienestar animal, y por el lado que ellos tienen que administrar, todo se va de pique. Entonces, bien dicen que la grandeza de un hombre se mide por los actos que realiza y que su palabra, o sea, siempre debe de estar con esos actos. ¿Ya? Pero ahora te voy a decir algo. Tú coges el plan de ordenamiento territorial de cualquier lado. ¿Cuánto crees que le costó al municipio de Loja mandar a hacer el plan de ordenamiento territorial? No tengo idea, pero miles de dólares es. ¿Ya? Si el de un miserable pueblo no te cuesta menos de $90,000. Ujú. Y si tú coges inteligencia artificial, la metes esos planes de ordenamiento territorial, ninguno se baja de 70, 80, 90% de plagio. ¿Ya? Y la información es tan escueta. Date cuenta, o sea, por ejemplo, tú coges el plan de ordenamiento territorial, voy a suponer, no quiero toparlo, coges de Olmedo. Ujú. Y tú ves, ¿qué produce Olmedo? Entonces tú estás haciendo un estudio profundo y dices, voy a coger el plan de ordenamiento territorial, porque tiene que estar la información que me va a brindar las bases para hacer. Produce caña, produce café, hasta ahí llegan. Pero no te dicen un aproximado cuántas hectáreas. ¿Cuántas nada. toneladas métricas? Entonces a eso me voy. Date cuenta que ni siquiera, te lo voy a decir así, ni siquiera tienen ideas cuántos puestos y cuántas personas venden verduras en el mercado Centro Comercial Reina del Sitio. No, es así. Mira, los señores concejales no se preocupan en ir a averiguar si el frigorífico del mercado Centro Comercial de Loja
está en la capacidad de sostener toda la carne y todos los mariscos que llegan al mercado. Pablo, tú me haces razonar en algo que, claro, no se lo ha pensado y se lo ha razonado así. Por ejemplo, los mercados del municipio del Cantón Loja. ¿Cuánto mueve económicamente el centro comercial de forma anual? A ver, O mensual. te lo voy a... Pero anual, hablemos. te lo- ¿Cuánto mueve Verás. realmente para ver si justifica la inversión económica del municipio en funcionarios, controladores y todo lo demás? Bueno, verás, los lojanos tenemos un tremendo problema. Si lo conoces tú al doctor Freddy Cueva. Sí. ¿Ya? Con él hemos trabajado algunas cositas ya en esto. Hemos trabajado 14 productos desde hace unos 5 Él tiene un 6 buen años. dato. Sí, ¿Cómo se va el recurso económico de la Ya. ciudad de Loja en cuestiones alimentarias? en el último del año pasado fueron 240 millones de dólares anuales en 14 productos, de los cuales el 93% se va fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque nos abastecen. Claro, no tenemos fuerza Ya. productiva. No, el problema no es ese. El problema es que nunca se ha planificado. Por ejemplo, yo no sé, hasta ahora no entiendo, ¿no? Entiendo que el que maneja todo el sistema orgánico de la administración en la provincia de Loja es el Consejo Provincial. Ya. Y partícipes de esta organización están los alcaldes de Los gobiernos municipales. eso, los gobiernos municipales. Yo hasta ahora no veo a alguien que diga, trabajemos, por ejemplo, en ver qué produce la provincia de Loja y cómo podemos hacer que esos productos, para que los productores no tengan que sufrir, lleguen a los mercados de las urbes. No veo yo nada de eso. ¿Ya? No. ¿Cómo puede ser posible que la mayor cantidad de verduras te vengan de Riobamba, de Ambato? ¿Cómo puede ser posible que la Ya. mayor cantidad en avicultura te venga de la provincia del Oro? O sea, tú me estás diciendo que el excedente que viene de otras latitudes se está vendiendo en las calles de la ciudad de Loja. Por supuesto. Y lo puedo demostrar. O sea, la peatonalización serviría para todo ello. Claro, porque no sabemos cuál es el fin y el objetivo de Por una eso. peatonalización. Ahora, te hago otra pregunta. Ya, supongamos, Loja es una ciudad cargada de industrias. Ya, Ya. estoy suponiendo, pero un supuesto imaginario. Que Loja sea una tremenda ciudad en donde las industrias florezcan todos los días. Entonces, por ejemplo, si el señor que propone la peatonización de Loja me dice, muy Ya. bien, todo lo que produzcamos en la ciudad lo vamos a exhibir en los almacenes del centro y vamos a peatonizar para que esto tenga un afluente turístico increíble. Pero se prohíbe cualquier actividad en las calles. No, a nivel Es- de almacenes claro. estoy hablando. No, sí, pero en los Eso almacenes sí. la vitrina, Sí, por pero la supuesto. calle limpia para la movilidad y Por supuesto. conectividad. Como tiene el problema en este momento Nueva York, y Nueva York dice, respeten la ley. Y el desorden, y está allá. Pablo, tengo 5 minutos. El tema de la peatonización. Seguimos con esta tara que cada vez que hay un proceso eleccionario reactivan algunos sectores que les interesa a lo mejor generar un desorden. Y lo digo en ese sentido. Porque el tema de la 10 de agosto es un verdadero desorden y es un problema que le está ocasionando gasto económico a la ciudad de Loja. ¿En qué sentido? Movilizar una fuerza municipal, eso es recursos económicos. El movilizar barredores para que limpien esa calle es recursos económicos. ¿Y todo por qué? Porque no se ejerce autoridad en ese sitio. Entonces los legisladores, de lo poco que tiene o existe de peatonización, legislen. Legislen correctamente para ver si la ley funciona en ese sitio. Y si funciona, podemos comenzar a razonar algún tipo de peatonización. Pero ya les digo, yo los reto al municipio y a cualquier constructor, hagan una ciudadela peatonal y vamos a ver si las ventas de esos bienes inmuebles se realizan. A ver, voy a partir del problema. Quisiera saber solo si en los últimos años, perdón, voy a decir dos cosas y también me voy a sumar al señor Sánchez. Quisiera saber si el municipio en los últimos años nos ha presentado un documento en donde especifique toda la problemática de la ciudad de Loja.
¿Tenemos? No. No hay. Tal vez el alcalde y los señores ediles han dicho con ciudadanos, el municipio llama a un concurso de proyectos que promuevan el desarrollo de la ciudad. No. Tampoco. Ya. Con ciudadanos, tenemos problemas con el río. Por favor, llamemos a las universidades, a la academia. ¿Cómo podemos hacer para poder descontaminar esto? ¿Ya? Pablo, a los señores concejales y algunas autoridades del municipio se les ha dicho, señores, inviten a un concurso arquitectónico de profesionales lojanos para el Parque Simón Bolívar, rediseñar y replantear los objetivos. ¿Para qué? Para sacar lo malo que existe el día de hoy y que sirva a la decencia de las familias del Cantón Loja. Hasta el día de hoy no se pronuncian en convocar a un concurso y muchos moradores del entorno dicen el premio lo damos nosotros. E incluso estaríamos de acuerdo en que los valores económicos se nos facture al día siguiente de dicha ejecución de la obra para que el municipio no diga que no tiene plata. Entonces, imagínate esa situación, Pablo. Si tú ves un plan de mejoras, Pablo, que va a revalorizar tu propiedad, ¿cómo no vas a aportar? Claro. Ya. Ahora iba a decirte lo siguiente. Me sumo a lo que dijo el señor Sánchez. Nosotros también estamos organizados y no vamos a permitir esta barbaridad. No vamos a permitir esta barbaridad, ¿sí? El señor concejal primero debería de llamarnos y decirles, tengo esta idea, ¿qué les parece? Repensar las cosas. No es únicamente decir, lanzo esto para ver cómo sale. No, hay que repensar. Tú dijiste, o Nicolás lo dijo, ya cerraron el centro años atrás y era un desbarajuste ese tema. Era un abandono de la ciudad de Loja los días domingos. ¿Sí? Y los días domingos, ¿qué es lo que hay en el centro? Una cantidad de iglesias donde la gente va a orar. Nuestro patrimonio. Claro. Entonces, dicen, bueno, me envían un mensaje, dice, el doctor Clotario Espinosa ha dicho, claro, él fue prefecto, un distinguido prefecto de la provincia de Loja. Sí, recuerdo. Debería de honrar ese legado, le dicen al doctor John Espinosa. Las casas del centro de Quito están cayendo porque nadie las habita. Deberíamos de exigir, por ejemplo, una valoración de la ocupación de los bienes inmuebles, por ejemplo, de la calle Lourdes. Cuando cerraron la calle Lourdes, porque fue una decisión media desajustada espiritualmente, digo espiritualmente porque no puede surgir de un ser humano aquello, sino de otra especie de individuo. Cuando se produjo ello, les decíamos, ¿cómo van a interrumpir lo que es la conectividad de Oriente a Occidente? Todo eso lo hicieron y las consecuencias están allí. Y tú dijiste, bienes inmuebles con paredes envejecidas que le han cambiado con materiales modernos. Eso también está ocurriendo en Lourdes. Y si tú haces una evaluación de cuántas personas están habitando allí, a lo mejor no existen los temas como los que estamos aquí advirtiendo en este momento, Pablo. Yo creo que con esto estamos terminando Expresión Política. Pablo, muchas gracias por haber estado presente aquí en este programa de Expresión Política. Estimado Pablo, bueno, en primer lugar te agradezco y considero que este programa debe de ampliarse y traer un experto urbanista. La discusión tiene que ampliarse. Sí, un experto urbanista, traer una persona que sepa algo de sociología y los problemas que conllevan este tipo de cosas. Sería bueno un análisis de esa forma. Y como tú dices, o sea, la parte académica y profesionales y todo demás, pero preguntarle al ciudadano que está allí, en ese sitio, que tiene su propiedad, por supuesto, si está de acuerdo en mejorar o deprimir. Son dos cosas que tenemos que ir analizando, porque una peatonización puede ser ventajosa o puede ser desventajosa dependiendo del sitio donde está ubicado la intención del proyecto. Pero ya te puse dos antecedentes, que creo que no hay que darle vueltas al asunto. Y creo que con esto, como tú dijiste, terminamos.
Una de ellas es nuestro nivel cultural y la otra es la cercanía que tiene el centro con el mercado. Entonces son dos factores que no van a permitir, o sea, tal vez llegar a un nivel de peatonización estilo europeo. Imposible. Y el ejemplo más visible es la 10 de agosto. Entonces, si queremos que el centro de la ciudad se convierta en una 10 de agosto, pues permitamos que se ejecute este tipo de proyectos. Claro, y yo recuerdo que la plaza central de la parroquia El Valle hubo la intención de peatonizar todo eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se dieron cuenta de que cambiaban muchas cosas. Pablo, muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, hasta aquí Expresión Política. Hemos hablado desde un punto de vista ciudadano este tema de la peatonización, que a criterio personal debería de entrar ya a una discusión más profunda y más ampliada en la cual estén la academia y también la parte ya del municipio, convocando para que los ciudadanos puedan opinar sobre este tema de la peatonización. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque se trata también del desarrollo y la producción urbanística de la ciudad de Loja. Hasta aquí Expresión Política. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario